pero es importante que usted también simultáneamente pueda abrir su plataforma, si le es posible, y compartir al mismo tiempo la explicación y su plataforma. ¿Me confirma, por favor, cuando ya pueda visualizar mi pantalla? Sí, profe. Gracias, Wendy, la confirmación. Perfecto. Entonces, recuerde que hasta la semana pasada habíamos acabado ya de ver la unidad 3. Esta semana estamos iniciando la unidad 4. Recuerde que por lo general, por unidad, hay solo una parte de gramática que viene a veces en el lesson 1 o en el lesson 2. No es que en todito los lessons tienen gramática y full. Lo que más se trabaja ahorita en estos módulos es vocabulario. Se tiene bastante vocabulario para practicar, para ver las imágenes y para seguir. Ahora, dentro de esto, vamos a ver hoy, aquí sí ya hay dos partes de gramática. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito, hasta la 3 estaba una, y no siempre son gramáticas de estructuras verbales, pero sí es importante que usted entienda cuál es el presente simple, cuándo se utiliza. Acuérdense que hemos visto adjetivos, que adjetivos no es una parte verbal gramatical, pero es una parte gramatical que se utiliza dentro de la oración. Entonces es importante saber qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un sustantivo, es fundamental. Dentro de eso, hoy vamos a enfocarnos en la parte del grammar del lesson 1 que dice count and non-count nouns, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en los sustantivos, contables y los no contables. Así como le había manifestado que es importante saber qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un sustantivo, aquí vamos a tener lo que son los sustantivos contables y los no contables. ¿Ok? Sustantivos. Ok, entonces en esta parte de aquí que tenemos this, count and non-count nouns. Y para esto, ¿sí? Vamos a ver la parte, le voy a aperturar. La parte de la gramática que utilizamos para estos contables y no los contables, una expresión que es el there is y el there are. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí específicamente, vamos a ver la parte explicativa. Entonces, como siempre voy a usar el ejercicio que usted tiene para poder en el poquito un poco ampliar la gramática que tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Use there is with non-count nouns and singular nouns. Use there are with plural count nouns. Entonces, para entender esto, primerito vamos a entender una cosa. ¿Qué significa? El there is y el there are. ¿Ok? Si no, no podemos empezar. En esta parte de aquí, el there is, en nuestro querido español, significa hay, pero es específicamente solo para singular. Y el there are significa exactamente igual hay, pero es específicamente para el plural. ¿Cómo es eso, profe? Mire, a pesar de que en inglés son dos palabras, there is, en nuestro español significa uno. Si yo digo, hay un concierto hoy de noche, ¿sí? Que me refiero al verbo haber, de hay, voy a decir, there is a concert tonight. ¿Ok? Entonces, mire cómo, voy a poner esto más acá abajito, ahí, para que se pueda visualizar mejor. Entonces, el hay de haber que nosotros utilizamos en español, en inglés va a tener dos palabras. Estas dos palabras juntas significan hay. Entonces voy a decir, acuérdense, este va a ser mi sujeto, este va a ser mi verbo y esto va a ser mi complemento. Entonces digo, hay un concierto de noche. Ahí puedo utilizar el there is cuando hay uno. ¿Sí? Un concierto, hay una feria, hay una conferencia, hay uno. Pero ¿qué pasa si digo no, profe? Hay 3 conciertos
hoy de noche. Ahí se hace un plural. Y al hacerse un plural en el inglés, los gringuitos me dicen, ok, si es plural, usted va a usar there are. Entonces digo, there are 3 concerts, porque es un sustantivo, cambia al plural, concerts tonight. Listo, se acabó. Al ser considerado un verbo, porque toda la expresión es un verbo haber, voy a tener una oración en afirmación como tengo aquí. También voy a tener una oración en negación y también voy a tener una pregunta. ¿Ok? Entonces, en el caso de la negación, como está aquí metido el verbo to be, recuerde, verbo to be es el único que no necesita auxiliar. Entonces, yo en español digo, hay un concierto y digo, no hay. No hay un concierto hoy de noche. No, profe, todavía están en COVID y todavía no se puede. Ok, no hay problema. Si yo quiero decir el no hay, ¿sí? Voy a utilizar lo mismo, pero como es verbo to be, aquí sí puedo añadir el not o puedo utilizar una contracción que es el isn't, que es lo mismo. Recuerda que es exactamente lo mismo. La una es forma completa y la otra forma de contracción. There is not o there isn't a concert tonight. Recuerde que es la una o la otra, ¿no? Yo le pongo aquí en paréntesis para que usted sepa la contracción. Pero si ya me utiliza there is not, suficiente. O borra esto y pone la contracción. There isn't a concert tonight. ¿Ok? Así hago la negación. ¿Por qué? Porque verbo to be está aquí y la regla me dice que verbo to be no utiliza auxiliares de negación. Por ende, puedo poner solo el not. ¿Qué pasa si es una pregunta? Acuérdense que como la regla básica de verbo to be comienza con verbo to be. En este caso no estoy preguntándole a usted, estoy preguntando general si hay un concierto. Entonces cambia y comenzamos con is there. Vamos a poner en español. Hay un concierto hoy de noche. Entonces sí o no. Entonces digo, is there a concert tonight? ¿Cómo respondo? Yes, there is. Sí hay. Decimos en español, ¿cierto? Vamos a acabar. O decimos no hay. No, there isn't. O there is not. Cualquiera de los dos. En español es lo mismo, ¿no? Sí hay, sí, coma, hay. O no, coma. No hay. Nosotros tenemos doble negación en español. En inglés no. Entonces, en esta parte, recuerde que siempre que usted tenga una estructura como verbo, en esta parte está verbo to be, siempre va a tener afirmación, va a tener negación y va a tener pregunta. ¿Ya? Esta pregunta de aquí, estoy enfocándome a si hay o no hay. ¿Sí? Es decir, es una pregunta de respuesta corta. Si hay, aquí he tipiado. Al revés. Listo. Entonces, lo mismo va a pasar con el plural. Esta es la afirmación. Voy a hacer una negación y voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería? ¿Quién me dice cómo sería la negación? Y digo en español, no hay 3 conciertos hoy de noche. ¿Quién me dice? A ver. Veamos. They aren't 3 concerts tonight. Perfecto, Karen. Perfecto. ¿Entendiste de uno? There are not, que es correcto, o como dijo Karen con la contracción, aren't. ¿Sí? 3 concerts tonight. Punto. Esta frase o esta parte verbal del I no es muy complicada porque si usted entendió verbo to be, que debería haber entendido 6 años primaria, 6 años secundaria y a 12 años tiene verbo to be, ya algo nos queda, ¿no? Entonces ya puede entender esta parte. De igual manera, ¿cómo sería la pregunta? Yo digo en español, hay
3 conciertos hoy de noche. ¿Cómo sería en inglés? ¿Quién me dice? Are there 3 concerts Perfecto, Wendy. tonight? Are there, muy bien. Are there 3 concerts tonight? Perfecto, muy bien. Entendiste igual a la primera. Entonces, ¿qué digo? Si hay, como decimos en español, y decimos no hay. Y en inglés, mire cómo cambia. En inglés voy a decir yes, there are, o voy a decir no, there aren't. ¿Ok? Entonces, en esta parte, usted tiene que siempre acordarse que estas dos palabritas significan hay, pero ojo, cuando usted se refiere a singular, siempre va a poner el is, y cuando se refiere a un plural, va a poner el hay, que eso no tenemos en español. Nosotros decimos hay, sea singular o plural. Eso está aquí. Dice, use the is with non-count nouns on singular pronouns. Vamos a utilizar este there is para singulares y no contables. ¿Sí? Es decir, sustantivos, pongámoslo aquí, sustantivos no contables. Y para los plurales contables, sustantivos plurales contables, vamos a utilizar el there. Ejemplo, nosotros como sustantivos, y yo le decía, no sé si era el grupo de ustedes o el de los sábados, que los sustantivos contables son los que obviamente, valga la redundancia, puedo contar 1, 2, 3, 4. Pero los no contables, en este caso, por ejemplo, tenemos leche. Ya me va a decir, ahí está, pero usted no sabe. ¿Cómo también dará fácil no sabe? Yo voy donde la Bessie y le digo, deme una leche. Y la Bessie me vende la leche. ¿Sí y no? Usted le dice que le venda una leche porque se sobreentiende que es un litro de leche, que es una funda de leche, que es un cartón de leche. La leche en sí no es contable. Lo que es contable es el recipiente en donde se pone la leche. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir general, voy a utilizar el there's, porque milk no es contable. Ejemplo, there's some es algo, puedo ponerlo como no puedo ponerlo, por eso está en paréntesis. There's milk and an apple in the fridge. ¿Qué estoy diciendo? Hay leche y una manzana en la refrigeradora. Entonces, al momento de decir hay leche, no estoy refiriéndome a 1, 2, 3, 4, sino general. Cuando uno dice en la casa, oye, hay pan. Es general, no es contable, no es 1, 2, 3, 4 el enrollado, el injerto, el no, general. A eso se refiere aquí. Y de igual manera, usted tiene la negación que yo ya le mostré. Ahora, ¿qué es importante aquí cuando usted está hablando de sustantivos? El ejemplo que yo le puse es con algo que no es específicamente contable, o sea, los conceptos son contables, más bien dicho, pero aquí lo que estamos refiriendo es a los no contables también con el uso. Entonces, en este caso tiene la leche, tiene el queso, tiene el arroz, tiene el aceite, cosas generales grandes, como uno dice, el cabello, la arena, eso no se cuenta, es general. Entonces, para ese tipo de cosas vamos a utilizarlo todo. Pero aquí la regla me añade o me suma a que cuando yo quiera decir, si me preguntan, ¿hay leche en la casa? Yo digo, no hay nada, ¿sí? O no hay nada de leche. Y estoy respondiendo en una oración. Voy a utilizar la negación del there isn't, pero voy a añadir una palabrita que se llama en. Nosotros en español decimos, es que no hay nada de queso. Así sabemos decir, ¿no es cierto? Entonces esto se traduce como no hay nada de queso. Pero en inglés no puedo poner aquí el nada como nothing. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el inglés no hay doble negación. ¿Ok? Voy a poner aquí. En el inglés no hay doble negación como en el español, que me dice, profe, es que yo no sé nada.
No, sé que ya está en negación el verbo y nada que también es negación. Eso no puedo hacer yo en inglés. Entonces, en ese caso, por eso va esta palabrita, para expresar la negación, pero no con la palabra nothing, porque tendría no sin negación y sin negación y no aplica eso en inglés. Por ende, siempre que usted utilice este there isn't y quiera decir no hay nada de pan, no hay nada de queso, no hay nada de legumbres, entonces voy a utilizar y voy a decir there isn't any y pongo lógicamente el sustantivo no contable. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los contables que está acá? Mire el ejemplo que le pone. There are some, si usted quiere poner some es algunos, cookies in the kitchen. Cookies son las galletas, esas sí puedo contar. Esas no vienen en paquetes. Si yo saco del paquete, sí puedo hacerlas individual, sin poner en ningún container, son individuales, entonces puedo contar. Entonces, acuérdese que el plural de tallo there are, y aquí pongo some, puedo poner 2, puedo poner 3, puedo poner 4, el número que sea de galletas, cookies son galletas, o puedo poner la negación, que voy a poner igual acá abajo, que dice, there aren't any bananas. Igual, las bananas se pueden contar, ¿y qué digo en español? No hay ninguna banana. Así decimos. Bueno, nosotros no decimos banana, decimos guineo. No hay ningún guineo. No hay ningún guineo. Ni uno solo decimos, ¿no es cierto? Ese no está aquí y ese ningún o ninguna está con él. Así se representa la negación en inglés. No puedo traducir textual, como ya habíamos visto. No puedo poner un nothing si tengo el verbo en negación. Eso no existe. Cuidado. Acuérdese que las preguntas ya le expliqué. Igual usted va a tener aquí varias opciones. Is there any pasta? Are there any noodles? What kind of fruit is there in the fruit salad? How many? Ahora, aquí hay dos preguntas que usted no ha visto. Dentro de las preguntas tiene el what kind, déjame subir un poquito para que se pueda visualizar, what kind of. ¿Y por qué le pongo así? Porque esto puede variar. Y tiene el otro que es, déjame volver a subir un poco para que se pueda, how many. El how many. ¿Ok? Entonces, estas dos preguntas son nuevas para ustedes. El what kind of significa qué tipo de. ¿Qué tipo de? ¿Sí? ¿Qué tipo de pan? ¿Qué tipo de guineo? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de en sí general? Y el how many se va a referir a cuántos o cuántas, dependiendo de lo que es contable. Este how many es o se usa específicamente para contables. ¿Sí? Porque yo no puedo decir cuántos arroces hay. No me pudiera poner contar grano por grano, es imposible. Ahora, puedo decir cuántos platos de arroz es, que es diferente. Pero el how many se utiliza más para los contables. Usted aquí tiene, mire, how many eggs? ¿Cuántos huevos hay en la refri? ¿Cómo digo cuántos huevos hay en la refri? How many eggs are there in the fridge? What kind of fruit is there in the fruit salad? ¿Qué tipo de fruta hay en la ensalada de frutas? Entonces, mire, por eso le puse la, porque puedo decir qué tipo de fruta, qué tipo de verdura, qué tipo de arroz, qué tipo de carne, qué tipo de etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puedo yo colocar esto, dependiendo de lo que yo quiera decir. ¿Y qué le dice aquí? Primero, acordarle, mire, remember, count nouns, name things you can count, lo que yo ya le he dicho, cosas que puede usted contar. ¿Hay singular o plural? Non-count nouns name things you can't count, there aren't singular or plural. Lógicamente, al no poder contar, no hay singular y plural. No existe eso porque simplemente se mantienen como singular. Cuidado, acuérdense que ya vimos el uso del I and an. Don't use a or an
or number with not counts. Cuando no son contables, no puedo decir a, no puedo decir an, porque lógicamente el a y el an identifican uno, un uno, recuerden. Entonces no podemos porque no se cuenta. Be careful, le dice que cuidado. Mire, lo que yo le puse o le expliqué al principio. Use nothing in affirmative statements. Use anything in negative statements. Use nothing en oraciones afirmativas y anything en oraciones negativas. En este caso usted tiene el ejemplo, no, there is nothing. Y yo digo, no. Nosotros en español decimos, es que no hay nada. Lo voy a poner aquí. Decimos, no hay nada. Tenemos doble negación. Pero en inglés yo no puedo hacer eso. Entonces aquí voy a poner, there is nothing. Eso significa. Mire cómo está tachado con rojo que le dice not, there isn't nothing. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Porque si mi verbo está en negación, aquí tiene que ir un anything. Y si no, ahí sí puede ir un nothing. Entonces, mire, puedo decir de otra manera, no hay nada, y colocar y decir, there isn't anything. Las dos están correctas. Las dos significan lo mismo en nuestro español. La única diferencia en inglés es que la una no tiene negación en el verbo, por ende puedo colocar un nothing, y la otra tiene negación en el verbo, por eso tengo que obligatoriamente poner anything. Ellos lo ven como una ecuación, más o menos, ¿sí? Si yo pongo doble negación, como yo uso en el español, ellos lo ven como está sobrecargado y no es válido. Por eso es como una ecuación. Aquí es afirmativo, aquí está palabra negativa. Aquí el verbo está en negativo, entonces la palabra que tiene que estar es afirmativa. Ellos lo analizan así. Por eso es importante entender. Ahora, cierra con la explicación, dice, use is theirs with anything and nothing. Cuando usted vaya a utilizar, como la pregunta que más o menos pusimos al principio en singular para los no contables, puede utilizar tanto el anything como el nothing. Mire lo que dice aquí. Is there anything to it? ¿Cómo respondo? Y obviamente entendiendo que nothing dice no, there is nothing. Or no, there isn't anything. La misma cuestión. Con el nothing va a ser afirmación y con el isn't va a ser el anything que ya habíamos visto. Pero en preguntas sí puedo utilizar el anything porque obviamente estoy empezando con afirmaciones. Como que esto gira y digo, is there anything to eat? Oigan, ¿hay algo de comer? Uno tiene mucha hambre, nos llega a la casa y dice, oye, ¿hay algo de comer? Eso significa el is there anything to eat. ¿Y qué le dice si alguien, su mamá con quien vive usted no cocina? Le dice no, coma, there is nothing. No, nosotros decimos en español no, no, coma, no hay nada. Mire, aquí incluso tenemos 3 negaciones en español. No, no hay nada. Puedo decir no, there is nothing, como puedo decir no, there isn't anything, que es exactamente lo mismo en nuestro querido español. No, no hay nada. No tuve tiempo de cocinar, salí, trabajé, etc. Entonces, ¿qué es fundamental aquí? Primero, entender qué significa there is como hay en singular y para sustantivos no contados. Entender que el plural es there are, significa igual hay, pero es solo para plurales o sustantivos contables. Cuando usted quiera utilizar el any, va a utilizar siempre cuando el verbo esté en negación. O si usted va a utilizar un nothing, tiene que recordar que el verbo no puede estar en negación. Aparte de eso, añadimos 2 tipos de preguntas. What kind of es qué tipo de. ¿Qué tipo de fruta? ¿Qué tipo de verdura? ¿Qué tipo de lo que sea? Y el how many, que es específicamente cuántos, cuántas para cosas contables. ¿Ok?
Preguntas, dudas, temores, pavores, hasta aquí. Les escucho. Sí, no, tal vez, capaz. Ya creo que se fueron a merendar, en mi caso me hacen. Sí, estoy escuchando, profe. Sí, la escucho. Sí, la entendí. Perfecto, gracias Lilian por la confirmación. Siempre es importante que entiendan, lógicamente, con la práctica, ¿sí? Y ya haciendo los ejercicios nos va a quedar un poquito más fijo, todo, como siempre, ¿ok? Entonces,